Realizaremos una actualización sobre inotrópicos y vasopresores. Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos a menudo están en shock y requieren apoyo hemodinámico. Los vasopresores, inotrópicos y, si es el caso, los líquidos endovenosos son parte del manejo integral del shock. El objetivo de estas intervenciones es mejorar la perfusión tisular efectiva, con la finalidad de normalizar el metabolismo celular. Debemos definir unos conceptos, que es el shock, la insuficiencia circulatoria y la insuficiencia tisular. La insuficiencia circulatoria hace referencia a un índice de desempeño circulatorio por debajo de 1. El índice de desempeño circulatorio es igual al aporte de oxígeno observado sobre el aporte de oxígeno necesario. La insuficiencia tisular hace referencia a un índice de desempeño tisular menor de 1. El índice de desempeño tisular es la relación de la tasa de extracción de oxígeno observada y la tasa de extracción de oxígeno necesaria. Y el choque hace referencia a un índice de desempeño global por debajo de 1. El índice de desempeño global es igual a el consumo de oxígeno observado sobre el consumo de oxígeno necesario. Cuando nos adentramos al mundo del shock, surge un concepto: síndrome de bajo gasto cardíaco. En este síndrome, el gasto cardíaco no permite satisfacer los requisitos de oxígeno que son necesarios para la supervivencia y el adecuado funcionamiento del organismo. Por lo tanto, este valor de gasto cardíaco bajo lleva a hipoxia tisular y a falla orgánica. Y recordemos que la entrega de oxígeno tiene dos determinantes: el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. Matemáticamente, el aporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno por 10. Y si quisiéramos indexarlo, sería índice cardíaco por contenido arterial de oxígeno por 10. Y el bajo gasto cardíaco se define como un índice cardíaco menor de 2 litros por minuto por metro cuadrado. Otros autores establecen como punto de corte 2.2, asociado a una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio con signos de hipoperfusión tisular, extremidades frías, piel fría y húmeda, confusión, estupor, oliguria, acidosis metabólica e hiperlactatemia. Esto en ausencia de manifestaciones sugestivas de hipovolemia y luego de una adecuada reanimación con cristaloides en caso de que fuese la situación. El gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y a su vez el volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga se puede evaluar a través de determinantes como la PVC o la presión en cuña de la arteria pulmonar, y la respuesta a volumen se puede evaluar a partir de medidas dinámicas como la variabilidad de volumen sistólico. La poscarga se puede evaluar a través de la medición de la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. Nosotros la precarga en teoría la mejoramos optimizando el retorno venoso a través de la utilización de cristaloides. Esa es la suposición que se emplea para utilizar líquidos endovenosos, y la poscarga se manipula a través de la utilización de vasopresores. Cuando nosotros manipulamos la contractilidad, hacemos referencia a la utilización de inotrópicos, que es el primer tema que trataremos hoy. El uso de inotrópicos positivos no es algo reciente.
ya se utilizaban para tratar la falla cardíaca desde 1775, cuando William Withering empezó a estudiar la planta conocida coloquialmente como dedalera o digital, de la cual derivan los digitálicos. El nombre científico de esta planta es Digitalis purpurea. Y a pesar que los sinotrópicos son empleados en la práctica desde hace tantos años, su utilización es controvertida. ¿Por qué? Básicamente porque la utilización de inotrópicos no se asocia con disminuciones de la mortalidad. Sin embargo, esto es una afirmación que hay que tomar con precaución, debido a que cuando nosotros utilizamos inotrópicos no estamos esperando impactar en la sobrevida a una semana, a un mes, a 3 meses o a un año. La utilización de inotrópicos es una terapia de rescate para optimizar la contractilidad, mejorar el gasto cardíaco, aumentar el aporte de oxígeno y salvar la vida del paciente. Y existen indicaciones puntuales para utilizar inotrópicos. Por ejemplo, es apropiado emplearlos en pacientes con evidencia de hipoperfusión de órganos terminales, secundario a una disminución del gasto cardíaco luego de una adecuada reanimación y luego de haber optimizado otros determinantes. También es útil utilizarlos en pacientes que requieren un soporte crítico crónico hasta el momento en que se haga la terapia definitiva, por ejemplo, el trasplante cardíaco. Los inotrópicos no están hechos para mejorar mortalidad a largo plazo, pero sí para rescatar al paciente en el agudo. Y tal vez esto explique, considerando también que nosotros empleamos inotrópicos en el espectro más grave de la falla cardíaca, por qué los pacientes que reciben manejo con inotrópicos tienen una mayor mortalidad dentro del subgrupo de enfermos con falla cardíaca. Pero resulta obvio el por qué. Si nosotros empleamos un inotrópico es porque el paciente está en una condición realmente grave. Esto lo mostró el registro ADDER, donde la mortalidad hospitalaria fue de aproximadamente 4.7% en los pacientes que recibieron nitroglicerina, 7.1% en aquellos que recibieron nesiritida, 12.3% en el grupo de milrinone y 13.9% en los sujetos que recibieron dobutamina. Los inotrópicos mejoran entonces la contractilidad del miocardio al aumentar el calcio intracelular o al mejorar la sensibilidad al calcio. Existen inotrópicos positivos que mejoran la contractilidad y negativos que reducen la contractilidad y tienen efectos sobre el músculo cardíaco y el músculo liso vascular, al igual que también pueden tener efectos metabólicos a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso autónomo presináptico. Se utilizan, como enunciamos, para mejorar el gasto cardíaco y algunos también mejoran las resistencias vasculares, como la epinefrina. Y se clasifican a grandes rasgos como inotrópicos calcitrópicos, que son aquellos que mejoran las concentraciones intracelulares de calcio, miotrópicos, si actúan a nivel del sarcómero, o mitotrópicos, si se dirigen a la mitocondria. Durante muchos años se utilizó una clasificación que actualmente resulta anacrónica, que está en la siguiente diapositiva, que es la clasificación de Feldman. En la actualidad es preferible optar por otros sistemas de clasificación y es especialmente interesante el sistema clasificatorio planteado por Shailendra en el año 2021, que divide los inotrópicos en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y otro tipo de inotrópicos dependiendo su mecanismo de acción. Los de clase 1 aumentan el AMP cíclico a nivel intracelular y aquí encontramos agonistas beta-adrenérgicos como la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina y la dobutamina, a los inhibidores de la fosfodiesterasa, lo cual evita o altera
el metabolismo del AMP cíclico, entre ellos la milrinona y el glucagón, que funciona por una vía separada, estos dos. Los inotrópicos de clase 2 aumentan el calcio intracelular por una vía no mediada por el AMP cíclico, sino que lo hacen a través de un complejo de proteína G y a través de la activación de la fosfolipasa C a través de receptores alfa-1 agonistas, como la fenilefrina. Los inotrópicos de clase 3 afectan la conductancia de los canales de iones o afectan los mecanismos de intercambio iónico. Entre ellos encontramos los digitálicos como la digoxina, que actúa en la sodio-potasio ATPasa. Los de clase 4 son agentes que regulan los mecanismos de calcio intracelular mediante la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico o generan aumentos de la sensibilización de las proteínas contráctiles al calcio, entre ellos el levosimendan, y los otros sinotrópicos son aquellos que actúan a través de vías endocrinas o metabólicas. Por ejemplo, la T3 o la triiodotironina. En pantalla podemos ver la clasificación de Feldman. En la clasificación de Feldman, los de clase 1 son los que aumentan el AMP cíclico o disminuyen su degradación. Los de clase 2 son aquellos que afectan los iones, las bombas y los canales del sarcolema. Los de clase 3 son aquellos que modulan los mecanismos de calcio intracelular. Y los de clase 4 son aquellos que tienen múltiples mecanismos de acción. Para poder hablar de inotrópicos es obligatorio que retomemos algunos conceptos fisiológicos básicos. El corazón es una bomba impelente y expelente, y esta bomba impelente y expelente hace parte de un circuito y transporta un fluido. El circuito es el sistema vascular y el fluido es la sangre. Y la bomba es el corazón. El corazón, como bomba impelente y expelente, va a ser el componente determinante del gasto cardíaco. Y a su vez el gasto cardíaco o el índice cardíaco, en caso de que lo indexemos, que sería igual al gasto cardíaco sobre la superficie corporal, va a determinar el aporte o el índice de aporte de oxígeno. Hablemos mejor de índice de aporte. El índice de aporte de oxígeno es igual al contenido arterial de oxígeno multiplicado por el índice cardíaco multiplicado por 10. Como ustedes pueden ver, el aporte de oxígeno va a tener un componente que va a ser mediado por el corazón y otro componente que va a ser mediado por el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno está determinado principalmente por la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Menos del 1% se encuentra libre. Vamos a centrarnos en el componente que está fijado a la hemoglobina. Recuerden entonces que la fórmula del contenido arterial de oxígeno es 1.36 por la hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno más 0.0031 multiplicado por la presión arterial de oxígeno. La primera parte hace referencia al oxígeno fijo, a la hemoglobina, y la segunda parte hace referencia al oxígeno libre. Como ustedes pueden percatarse, es un porcentaje sumamente pequeño. Teniendo en cuenta esto, la hemoglobina, como vemos en pantalla, está constituida por grupos hemo y por globinas. El grupo hemo se divide en 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y cada cadena tiene sitios de anclaje para el hierro. Y el hierro es el encargado de transportar el oxígeno. El gasto cardíaco es la sangre expulsada por el ventrículo en un minuto y tiene 4 determinantes: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. La precarga es el fluido que ingresa a la bomba, puede manipularse mediante fluidoterapia. La poscarga es la resistencia contra la cual la bomba se enfrenta y se manipula mediante la utilización de vasopresores y vasodilatadores. La contractilidad es la capacidad que tiene el corazón para, valga la redundancia, contraerse y relajar las fibras musculares y se manipula mediante inotrópicos.
Y la frecuencia cardíaca es el cronotropismo, que se modifica a través de agentes cronotrópicos, antiarrítmicos o mediante terapia eléctrica. Para que haya un adecuado aporte de oxígeno, debe existir un óptimo funcionamiento cardíaco y respiratorio, para que nosotros podamos asegurar un valor mínimo de índice de aporte de oxígeno, que sería de aproximadamente 520 a 720 mililitros minuto por metro cuadrado. Los inotrópicos pueden entonces clasificarse como moduladores de la actividad enzimática, moduladores de los receptores celulares y moduladores de la sensibilidad. Esta es una propuesta muy interesante que se encuentra plasmada en Goodman y también en el libro de farmacología de Velázquez. Y cada grupo, como vemos, tiene un sustrato de acción distinto. Los glucósidos cardíacos, cuyo sustrato es la bomba sodio-potasio ATPasa. Las bipiridinas, que se relacionan con la fosfodiesterasa 3. Los protectores de péptidos natriuréticos, que se relacionan con las endopeptidasas neutras. Los adrenérgicos, que se relacionan con receptores beta. Los dopaminérgicos, que se correlacionan con receptores dopaminérgicos, y el levosimendan con la troponina C. En pantalla podemos ver los distintos targets fisiológicos donde actúan los inotrópicos. Y aquí podemos ver una lista sobre los inotrópicos más comunes dentro de la práctica. Esto no significa que los utilicemos de manera rutinaria, pero son los más conocidos y estudiados. Estudiados entre comillas también porque, por ejemplo, el glucagón se ha postulado pero no tiene evidencia sólida. Empezamos hablando de la epinefrina, también conocida como adrenalina. Es un neurotransmisor, una catecolamina que se sintetiza en la glándula adrenal. Actúa en receptores alfa y en receptores beta a dosis bajas, causa estimulación beta y mejora la contractilidad, y a dosis altas predomina la estimulación alfa, causando vasoconstricción. Tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Sin embargo, aumenta la demanda de oxígeno por parte del miocardio y puede causar arritmias ventriculares, además de ocasionar isquemia. También aumenta la secreción de renina por estimulación beta 1. Puede disminuir la secreción de insulina y aumentar los niveles de glucagón, y esto lleva a hiperglicemia. Se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 2 minutos y se excreta por orina. Puede usarse cuando el gasto cardíaco es bajo y las presiones de llenado son altas. La norepinefrina es otra catecolamina endógena que funciona como neurotransmisor de las neuronas postganglionares. Actúa principalmente en receptores adrenérgicos alfa, tiene un efecto vasoconstrictor importante, de hecho es el vasoconstrictor de primera línea. Puede ocasionar isquemia periférica, reduce el flujo sanguíneo renal, hepático y esplácnico, tiene una acción menor sobre los receptores beta en relación a la epinefrina, también causa hiperglicemia, se metaboliza en el hígado y también se excreta en la orina. Tiene una vida media de aproximadamente 3 minutos y es el fármaco de elección cuando existen afectaciones en la resistencia vascular sistémica que condicionan un choque. Se suele utilizar en conjunto con otros inotrópicos que causan efectos vasodilatadores, debido a que pueden contrarrestar, entre comillas, sus efectos lesivos, como por ejemplo lo es el caso de la dobutamina, que ocasiona una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Cuando se utiliza la norepinefrina en exceso, de hecho puede llegar a reducir el gasto cardíaco por el aumento significativo en la poscarga. Aumenta también la demanda de oxígeno del miocardio y puede inducir apoptosis de los miocitos a través de la actividad de la proteína quinasa A y el aumento del flujo de calcio a nivel citosólico.
Continuamos con la dobutamina, que es el inotrópico de elección de primera línea. Es un agonista de los receptores beta, más de los receptores beta 1 que de los beta 2 y más de los beta 2 que de los alfa. Es un fármaco inotrópico y cronotrópico positivo, y esto lo hace a través de su efecto sobre los receptores beta 1. También puede provocar isquemia. Tiene un efecto vasodilatador. ¿Por qué? Porque actúa en receptores beta 2 y al actuar en receptores beta 2 disminuye la poscarga. Se metaboliza también en el hígado y se excreta en la orina. Tiene una vida media de 2.4 minutos. Es el inotrópico, como dijimos, de primera línea, pero al igual que los demás fármacos mencionados hasta el momento, puede aumentar la demanda de oxígeno miocárdica. La dopamina actúa en receptores dopaminérgicos y en receptores adrenérgicos, sobre todo en alfa. Tiene varios tipos de dosis que se han planteado a lo largo de la historia. Antes se hablaba de dosis renales, que eran dosis bajas, dosis de 0.5 a 2 microgramos kilogramo minuto. La dopamina a esa dosis estimula los receptores dopaminérgicos 1 y dopaminérgicos 2 y esto lleva, en teoría, a vasodilatación mesentérica y renal. A dosis mayores, por ejemplo, por encima de 5 microgramos kilogramo minuto, actúa indirectamente liberando norepinefrina y al generar una liberación de norepinefrina ocasiona un efecto vasoconstrictor. El uso prolongado de la dopamina agota las reservas de norepinefrina y también se asocia a taquifilaxia. La dopamina es muy arritmogénica, puede inducir arritmias ventriculares, puede causar isquemia y es un fármaco que se metaboliza en el hígado y se excreta en la orina. Otro fármaco a mencionar es el isoproterenol, que es un agonista beta puro, tanto beta 1 como beta 2. Tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, aumenta la demanda de oxígeno miocárdico, genera vasodilatación por su efecto a nivel de receptores beta 2, reduce la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar, tiene una vida media de 2.5 a 5 minutos, se metaboliza por conjugación en el hígado y también se metaboliza en los pulmones, se excreta en orina y posee evidencia en el contexto de la bradicardia severa o el bloqueo cardíaco, sin embargo su uso no es común. La efedrina es otro fármaco que se puede utilizar como inotrópico, es una amina simpático-mimética que tiene tanto acción alfa como beta, aumenta la concentración sináptica de norepinefrina por inhibición de la recaptación neuronal y por una liberación aumentada desde las vesículas de almacenamiento. Tiene un efecto cronotrópico y tiene un efecto inotrópico y se ha utilizado en estudios, sobre todo en el contexto de pacientes hipotensos y bradicárdicos, que es donde tiene evidencia como agente terapéutico, aunque no es de uso rutinario. La fenilefrina es un fármaco que es un agonista alfa 1 que causa una vasoconstricción potente. Se utiliza comúnmente en los posoperatorios de cirugías cardíacas. Otro fármaco a mencionar es la milrinona, que es un inodilatador. Como mencionamos hace un momento, inhibe la fosfodiesterasa tipo 3 y esto ocasiona un aumento en el AMP cíclico y el aumento en el AMP cíclico aumenta el inotropismo, también incrementa el lucitropismo, o sea, mejora la relajación, tiene un efecto sobre el cronotropismo, o sea, la frecuencia cardíaca, y también actúa a nivel del dromotropismo, la conducción a nivel del sistema de conducción. El aumento del AMP cíclico causa vasodilatación. Sin embargo, la milrinona tiene algo interesante y es que es mínimamente arritmogénica en comparación con otros fármacos. Tiene un tiempo de inicio de 5 a 15 minutos y una vida media de 2 a 2.5 horas. El 90% se excreta en la orina. Es particularmente útil en pacientes con insuficiencia ventricular derecha.
Y también existen otros inhibidores de la fosfodiesterasa como la amrinone o también la aminofilina, que entran dentro de esta categoría. La vasopresina también tiene un efecto inotrópico, aunque el efecto principal es vasopresor. La vasopresina es un análogo sintético de la hormona antidiurética. Recuerden que la hormona antidiurética se almacena en forma granular en la neurohipófisis y se libera en respuesta a estímulos como el aumento de la osmolaridad plasmática o la hipotensión, y actúa en receptores V1 y receptores V2. Los receptores V1 son receptores acoplados a proteínas G en las células musculares lisas vasculares, y esto explica su efecto vasoconstrictor, y los receptores V2 se encuentran en los conductos colectores renales y también ayudan a reabsorber el agua libre, de ahí su efecto antidiurético. Tiene efectos inotrópicos insignificantes a través de la estimulación de receptores V1A, que son receptores cardíacos. Produce más vasoconstricción en la piel, el músculo y el lecho esplácnico y se utiliza en conjunto con la norepinefrina. Cuando se emplea por su efecto vasoconstrictor puede llegar incluso a tener efectos inotrópicos negativos, puede reducir el gasto cardíaco por el aumento tan significativo en la poscarga. El levosimendan es un fármaco muy interesante, es un sensibilizador del calcio. Lo que hace es estabilizar los cambios inducidos por el calcio en la troponina C. No actúa a través de AMP cíclico ni a través de receptores beta. Aumenta la inotropía sin incrementar el calcio intracelular ni la demanda de oxígeno miocárdico, pero puede causar arritmias. Tiene otro efecto muy interesante y es que puede tener un efecto que incluso puede sobrepasar los 7 días. La digoxina es uno de los inotrópicos que se utiliza desde hace más tiempo. Desde 1775 se ha experimentado con derivados de los digitálicos, como habíamos mencionado en la introducción. La digoxina es un glucósido que es derivado de las dedaleras o de la digitalis purpurea. Tiene acciones antiarrítmicas, se puede administrar por vía oral o intravenosa e inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana celular. Aumenta el sodio intracelular y potencia la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico y esto aumenta la contractilidad. Tiene una acción, como dijimos, antiarrítmica, sobre todo antiarrítmica supraventricular porque genera un retraso de la conducción del nodo AB. Tiene una vida media de 1.7 días, aumenta la demanda de oxígeno miocárdico y puede causar angina. El glucagón se ha propuesto, es una hormona peptídica que es secretada por el páncreas, genera un aumento del AMP cíclico intracelular y del calcio intracelular, y esto tiene un efecto cronotrópico, inotrópico y dromotrópico, que lleva finalmente al aumento del gasto cardíaco. El calcio aumenta la contractilidad cardíaca y la resistencia vascular sistémica sin cambiar la frecuencia cardíaca ni la precarga. Puede aumentar temporalmente el gasto cardíaco, pero puede causar lesiones por reperfusión, puede dar vasoespasmo coronario, bradicardia severa y bloqueo cardíaco. Y finalmente la triiodotironina o T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea. Tiene un efecto inotrópico y tiene un efecto lucitrópico sin aumentar el AMP cíclico intracelular, pero no ha mostrado ser eficaz. La digoxina requiere una dosis total de digitalización, que puede ser oral o endovenosa. En caso de que sea oral, la dosis es de 1 a 1.5 miligramos, y en caso de que sea endovenosa de 0.125 a 0.75. La dosis de mantenimiento para la digoxina oral es de 0.25 a 0.75 y endovenosa de 0.125 a 0.5 miligramos. La digoxina tiene un comienzo de acción de 1 a 2 horas en el caso de que se emplee por vía oral. En el caso de que se emplee endovenosa, de 5 a 30 minutos. La acción máxima oral es en torno a las 3 a 5 horas y a nivel endovenoso sería de 2 a 4 horas, y se requiere
alcanzar niveles plasmáticos de 0.7 a 1.6 nanogramos por mililitro. La milrinona se utiliza con dosis de carga de 50 por kilo en 10 minutos, que se pasa lentamente, 50 microgramos por kilo, y la dosis de mantenimiento es de 0.375 a 0.75 microgramos kilogramo minuto durante un máximo de tiempo de 48 horas. Una de las preparaciones estándar más conocida es diluir 2 ampollas. Cada ampolla es de 10 miligramos en 10 mililitros, por lo tanto son 20 miligramos en 230 mililitros de solución salina al 0.9%, por lo cual un cc va a suministrar 80 microgramos. Y la duración de los efectos de la milrinona es de 6 horas. El levosimendan se inicia con una dosis de 0.1 microgramos kilogramo minuto y se va aumentando hasta una dosis plena de 0.2 microgramos kilogramo minuto por 24 horas. Como habíamos mencionado, el levosimendan tiene un metabolito activo que puede prolongar su efecto entre 7 a 9 días. Es un fármaco muy interesante. La presentación es de 12.5 miligramos en 5 mililitros o 2.5 miligramos en 1 mililitro. Pero cada vial, como pueden ver acá, trae 5 mililitros. Se prepara diluyendo 12.5 miligramos en 250 cc de dextrosa al 5%. Puede considerarse como el fármaco de elección en pacientes con falla cardíaca crónica que cursen con una agudización y que tengan un choque cardiogénico, principalmente si los pacientes recibían de manera ambulatoria betabloqueadores. En cuanto a la dobutamina, durante años ha sido considerado el inotrópico de oro, el estándar de oro de los inotrópicos. Es un ligero agonista alfa 1, tiene un efecto agonista beta 1 y beta 2, tiene un efecto, como dijimos, inotrópico y cronotrópico positivo, disminuye las resistencias vasculares sistémicas, también disminuye las resistencias vasculares periféricas. La dosis es de entre 2.5 a 20 microgramos kilogramo minuto, es útil en falla cardíaca, es el inotrópico de elección en choque cardiogénico. Se puede utilizar en choque séptico, sobre todo si la saturación venosa de oxígeno es baja y la precarga ya fue reanimada. La presentación es de 250 miligramos en 20 mililitros, se prepara una ampolla, o sea 250 miligramos en 105 cc de solución salina al 0.9%. Se han planteado nuevos horizontes en cuanto a los inotrópicos. Algunas alternativas, como el omecamtiv mecarbil, que es un activador de la miocina cardíaca que aumenta las cabezas de miocina que se unen a la actina, sobre todo en el contexto de la falla cardíaca con FEBI reducida. El isatroxime, que tiene efectos inotrópicos y lucitrópicos, está en desarrollo. El nitroxilo, que es una versión reducida y prolongada del óxido nítrico que aumenta la lucitropía y está en desarrollo. Los estabilizadores de los receptores de rianodina, que reducen la fuga sarcoplásmica de calcio y mejoran la función sistólica y diastólica. Los moduladores de energía como el piruvato o el etomoxir, que buscan mejorar la función metabólica y regular la oxidación de ácidos grasos. Y, más ambicioso aún, la terapia génica, que son vectores virales que incorporan material genético en el ADN del huésped y están en este momento en experimentación. El uso racional es algo que es muy importante cuando nosotros utilizamos inotrópicos. Antes de utilizar inotrópicos, se debe diagnosticar adecuadamente un síndrome de bajo gasto. Debemos examinar al paciente, debemos mirar si su índice cardíaco está por debajo de 2, debemos buscar signos de hipoperfusión como taquicardia, una presión sistólica por debajo de 90, extremidades frías, oliguria, confusión. En caso de que sea así y nosotros confirmemos que el paciente tiene un síndrome de bajo gasto cardíaco, debemos empezar a corregir los determinantes del gasto cardíaco: precarga, frecuencia cardíaca, ritmo, contractilidad y poscarga. Debemos determinar si ese paciente es respondedor o no a fluido. Para ello podemos utilizar pruebas dinámicas o mediciones dinámicas,
como la variabilidad de volumen sistólico. Recuerden que se define respondedor a fluidos si aumenta el gasto cardíaco por encima de 10. Cuando nosotros utilizamos milibolos, cuando realizamos una elevación pasiva de las extremidades inferiores, etcétera, etcétera. Siempre que tengamos un paciente en shock debemos intentar corregir la causa subyacente. Y de manera temporal vamos a utilizar inotrópicos, pero debemos tratar la causa subyacente. No todos los choques requieren inotrópicos. Si un paciente tiene un choque por una hemorragia, se trata la hemorragia, se transfunde. Si tiene un taponamiento cardíaco, se debe liberar. Si tiene un neumotórax, se debe poner un tubatórax. Si el paciente tiene una sepsis, se debe iniciar vasopresor temprano. Los inotrópicos idealmente deben pasarse por vía central y estos pacientes deben ir a la unidad de cuidados intensivos. Además, el tratamiento inotrópico debe combinarse con otras medidas dependiendo del contexto particular, como los dispositivos de asistencia ventricular o vascular, los cristaloides, los vasopresores, el azul de metileno si es el caso, los esteroides, la terapia eléctrica, etcétera, etcétera. En el año 2021, luego de un consenso de 42 expertos, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva emitió unas recomendaciones sobre el uso de inotrópicos en choque circulatorio. Por ejemplo, indicaciones de inotrópicos. Inotrópicos en choque séptico. Grado de consenso, bueno. Grado de recomendación, debe utilizarse si tiene indicación. En el choque cardiogénico, claramente. Los inotrópicos no deberían utilizarse en choque hipovolémico. En el choque hipovolémico el problema es de la precarga, se deben dar líquidos y si es una hemorragia se debe transfundir. El inotrópico de elección sigue siendo la dobutamina. Debemos evitar la dopamina. Como mencionaremos más adelante, la dopamina ha demostrado tener muchos efectos arritmogénicos en comparación con otros fármacos. ¿Cuándo deberíamos utilizarlo? Cuando el paciente tiene un bajo gasto cardíaco, cuando tiene signos de hipoperfusión, cuando nosotros podemos mejorar al paciente optimizando el gasto cardíaco. En cuanto a los vasopresores son fármacos que actúan en receptores adrenérgicos, pueden ser alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, en receptores de angiotensina 2, receptores tanto de angiotensina 2 tipo 1 como receptores tipo 2, en receptores de vasopresina tanto en los 1 como en los 2 y en receptores dopaminérgicos tanto los 1 como los 2. Los vasopresores pueden causar efectos adversos como isquemia, infarto de órganos, hiperglicemia, hiperlactatemia, taquicardia y taquiarritmias. Son el fármaco de elección en el choque vasodilatador. De hecho, recuerden que cuando hay hipotensión, los sensores de las arterias carótidas se estimulan y esto activa el sistema nervioso simpático. Esto aumenta la frecuencia cardíaca para incrementar el gasto cardíaco y también estimula la liberación de catecolaminas, como la norepinefrina, que la utilizamos para tratar los choques vasodilatados. Esta liberación de estos neurotransmisores es para aumentar la presión arterial. Y de manera sinérgica, el organismo también libera otras sustancias vasopresoras, como por ejemplo la vasopresina en la neurohipófisis, además de la adrenalina y la noradrenalina que se liberan a nivel de la glándula adrenal. Cuando nosotros estamos en un estado de choque, el organismo a nivel de la vasculatura renal sensa también las caídas de la presión. Esto aumenta la secreción de renina y esto incrementa la síntesis de angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina a nivel de los pulmones principalmente y esto lleva a la síntesis de angiotensina 2 y esa angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2 va a tener varios efectos en el organismo. Por un lado, la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor dependiendo del receptor en el cual actúe y por otro lado también va a estimular la liberación de aldosterona con el objetivo de aumentar el volumen
con la finalidad de optimizar el gasto cardíaco, con la finalidad de asegurar un aporte de oxígeno óptimo. En resumen, la noradrenalina y la adrenalina actúan en receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. La angiotensina 2 en receptores tipo 1 y tipo 2, puntualmente receptores AGTR1 y AGTR2. La vasopresina actúa en receptores AB, PR1A, AB, PR1B, AB, PR2 y la dopamina en receptores dopaminérgicos 1 y 2. Vamos a poner un ejemplo, la sepsis. En la sepsis hay una respuesta inflamatoria sistémica, hay una liberación de vasodilatadores, hay daño en el glucocálix, hay extravasación de líquido intravascular, hay hipotensión, los sensores de presión son capaces de sensar esa hipotensión, se estimula la liberación de norepinefrina y epinefrina en la médula adrenal, la adenohipófisis libera la hormona de adrenocorticotropina o la ACTH, con el objetivo de estimular la liberación de cortisona y de cortisol en la corteza adrenal, y la neurohipófisis libera vasopresina. Eso es algo muy importante. Por otro lado, también hay una liberación de renina en el riñón por parte de las células granulares, yuxtaglomerulares o las células de Petit-Peterdi. La renina se convierte en angiotensina 1 por el angiotensinógeno que es liberado por el hígado. La angiotensina 1 luego se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina a nivel de la vasculatura pulmonar. La angiotensina 2 aumenta los niveles de aldosterona desde la corteza adrenal. La aldosterona aumenta la retención de sodio. La angiotensina 2 también aumenta la liberación de vasopresina. Por otro lado, todas estas sustancias que son vasopresoras, como la norepinefrina y la epinefrina, generan un efecto de vasoconstricción, valga la redundancia, la norepinefrina y la epinefrina a través de receptores adrenérgicos alfa 1. La vasopresina se une a los receptores ABPR1A y la angiotensina se une a los receptores de angiotensina 1 y 2. Todo esto lleva a la transducción de señales intracelulares que aumentan el calcio intracelular. Esto genera la contracción del músculo liso vascular, esto causa vasoconstricción y, por otro lado, el aumento en los niveles de cortisol y de cortisona, al igual que cuando nosotros suministramos corticoides, lo que hacemos es una modulación de la densidad de los receptores alfa 1 para que mejore el efecto vasopresor de estas sustancias. El choque séptico es una condición que es detonada en gran medida por PAMS y por DAMS, patrones moleculares asociados a los patógenos y patrones moleculares asociados al daño, también por citoquinas, prostaglandinas, adrenomedulina y endotoxina. Todas estas inducen la síntesis de óxido nítrico sintetasa inducible. Esto o estimula la síntesis de óxido nítrico. Y la endotoxina y las citocinas inflamatorias estimulan la síntesis de prostaciclina por parte de las células endoteliales. Todo esto lleva a una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y el organismo, con el objetivo de generar una compensación y asegurar un aporte de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco. Esto explica por qué el choque séptico es un choque que inicialmente es hiperdinámico, aumenta el gasto cardíaco. Ya en las fases tardías, que son las que preceden a la muerte, lo que ocurre es que el gasto cardíaco disminuye. En pantalla vemos un algoritmo de Russell para el manejo de la terapia vasopresora en la unidad de cuidados intensivos. Cuando llega un paciente con un choque vasodilatador, vamos a buscar la causa del choque. ¿Acaso es una sepsis? ¿Cuál es el foco de la sepsis? Debemos tratar el foco. ¿Acaso es posinfarto o es poscirugía cardíaca? Vamos a tomar un panel de paraclínicos. Debe asegurarse la vía aérea, debe hacerse toda la reanimación inicial, el enfoque ABC. Inicialmente se dan fluidos, pero antes de dar los fluidos miramos si el paciente es respondedor. Si es respondedor, procedemos con calma y si aplicaría la recomendación del Surviving Sepsis de 30 mililitros por kilogramo y más si llega a ser necesario en caso de que sea respondedor. Si no es respondedor, empezamos norepinefrina temprano.
Si el paciente responde, continuamos con la norepinefrina, constantemente evaluamos el paciente. Y aquí extrapolo algunas recomendaciones del doctor Gustavo Espina Tascón sobre el protocolo de la Andrómeda 2. Podemos hacer un seguimiento meticuloso y debemos hacer un seguimiento meticuloso del llenado capilar con el objetivo de que este sea menor de 3 segundos. No responde a la norepinefrina, se añade vasopresina o epinefrina. No responde y está en un choque profundo, se puede considerar la utilización de angiotensina 2 o de fenilefrina. Y ya en los casos refractarios, como vemos aquí, cuando los pacientes tienen una función ventricular disminuida, consideramos la utilización de dobutamina. En cuanto a la pregunta, ¿cuál es el vasopresor de elección? La elección del vasopresor debe ser individualizada. Históricamente nos han enseñado que el vasopresor de primera línea es la norepinefrina y eso es lo que hacemos todos en la práctica, pero un análisis de Cochrane concluyó que no había evidencia para afirmar que un vasopresor fuera superior a los demás, como podemos ver en pantalla. Dar un vasopresor en un paciente con un gasto cardíaco muy elevado y una vasoplegia es distinto a darlo en un paciente con un gasto cardíaco normal o bajo. Finalmente se debe individualizar la situación. En un gasto cardíaco alto con vasoplegia, un vasopresor como vasopresina, fenilefrina o angiotensina puede ser útil, pero en un paciente con un gasto cardíaco normal o bajo podría llegar a ser perjudicial. Los vasopresores se deben administrar junto a la fluidoterapia para disminuir el riesgo de vasoplegia refractaria. La reanimación volumétrica clásica, que es la que encontramos en el Surviving Sepsis, recomienda dar 30 ml por kilo de cristaloides, pero rutinariamente suele requerirse menos. De ahí la importancia de mirar si el paciente es respondedor o no respondedor a volumen. Si luego de ello no se recupera la perfusión, se debe considerar añadir un vasopresor de manera temprana, como hemos venido mencionando. Por otro lado, no olviden que la sobrecarga de líquidos aumenta la mortalidad. De hecho, por cada 1000 cc de balance positivo, el OR de mortalidad es de 1.2. Los balances positivos son extremadamente importantes. Lo que nosotros sí podríamos afirmar es que en el choque séptico, la norepinefrina es el vasopresor de primera línea, porque es superior a la dopamina y es equivalente a la vasopresina y a la epinefrina según los estudios clínicos aleatorizados. Ha demostrado que es mejor. En pantalla podemos apreciar la afinidad por distintos tipos de receptores por parte de los distintos vasopresores y vemos las respectivas dosis que recomiendan. De igual forma, no podemos olvidar la utilización de algunas terapias de rescate, como el azul de metileno, que el azul de metileno inhibe los receptores GABA y se da con una dosis de bolo de 2 miligramos por kilo y luego una infusión a razón de 0.25, 0.5 o 1 miligramos kilogramo hora. Algunos autores llegan a dosis de hasta 2 miligramos kilogramo hora. En pantalla podemos apreciar algunos estudios que han comparado la norepinefrina con otro tipo de vasopresores, en este caso norepinefrina versus vasopresina, y en el grupo de intervención la mortalidad fue de 35.4%, en el de control, que es de vasopresina, de 39.3%. Acá vemos otro estudio donde compararon la norepinefrina y la vasopresina y la mortalidad fue mayor en el grupo de norepinefrina. Aquí podemos apreciar un estudio que comparó la utilización de celepresina versus placebo, entre otros. Como mencionamos, los vasopresores tienen múltiples efectos deleterios: riesgo de isquemia, disfunción orgánica, disfunción cardíaca, taquiarritmias, fibrilación auricular, mayor riesgo de ACV, isquemia digital. Acá vemos un paciente con una isquemia digital severa luego de 10 días de recibir norepinefrina, isquemia mesentérica, como vemos en pantalla. Es bien conocido que luego de que utilicemos dosis mayores de 1 en la norepinefrina, el riesgo de muerte se incrementa de manera significativa.
También cuando ocurre extravasación puede ocurrir necrosis. Esto en teoría puede detenerse cuando se infiltra algún bloqueador alfa como la fentolamina para poder revertir la vasoconstricción grave. También es importante mencionar que la norepinefrina puede causar bradicardia refleja, esto a través del reflejo baroreceptor por estimulación de los receptores alfa 1. En cuanto al monitoreo, todo paciente con vasopresor o con inotrópico debe ser monitorizado de manera continua. De manera continua se debe evaluar la presión arterial media mediante una línea arterial. Se debe evaluar el estado mental, la producción de orina, el lactato para mirar si el aclaramiento es mayor del 10%, la función ventricular, el estado de volumen mediante el colapso de la vena cava inferior, la microcirculación sublingual, si está disponible, es una excelente herramienta como vemos en pantalla. Esto se hace a través del SideStream Dark Field, que lo vemos en pantalla. La ecocardiografía también es una herramienta muy útil debido a que permite guiar la elección de los fluidos, de los vasopresores y de los inotrópicos. Vamos a hablar sobre los vasopresores de manera puntual. Empezamos entonces con la norepinefrina. La norepinefrina, estructuralmente similar a la epinefrina, pero carece de un grupo metilo en su nitrógeno, como podemos ver acá. La dosis, al igual que la dosis recomendada de epinefrina, es en los servicios de urgencia de 0.05 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. Se puede aumentar hasta 1 microgramo kilogramo minuto en UCI. Vienen ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros. Usualmente se diluyen 2 ampollas en 242 mililitros de destroza del 5%. Sobre la norepinefrina es importante mencionar que tiene una gran potencia agonista alfa 1 y tiene un mínimo efecto en receptores beta 2. Aumenta el índice cardíaco sin aumentar la frecuencia cardíaca o el consumo de oxígeno miocárdico de manera tan significativa como la adrenalina, aunque también lo hace. Se titula, según el estudio Sepsis PAM, para alcanzar una PAM mayor de 65. Ese estudio fue realizado por ASFAR. Pero recuerden que en ese estudio, para los pacientes previamente hipertensos, se recomendaba una presión arterial media en torno a 75 a 85 milímetros de mercurio porque se asociaba con menos complicaciones renales. Aumenta las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Y es importante mencionar un estudio que es el SOAP2. El SOAP2 comparó dopamina con norepinefrina en 1.679 pacientes. Y en el subgrupo puntual de pacientes con choque cardiogénico, la dopamina en efecto mostró que aumentaba mortalidad. Además, la dopamina mostró que tenía un porcentaje significativamente más alto de arritmias en comparación con la norepinefrina. La epinefrina tiene mayor agonismo beta 1 que la norepinefrina. Es la segunda línea con la vasopresina. La primera línea es la norepinefrina. Se recomienda en dosis de 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto en UCI, hasta 1 en el contexto del paro, se da 1 miligramo en bolo, en anafilaxia se da a razón de 0.01 miligramos por kilo. La fenilefrina es un vasopresor potente, pero no se utiliza de manera rutinaria. Es un vasopresor que genera un aumento de la presión arterial de manera rápida, no se utiliza usualmente en infusiones, pero en caso de que se empleen infusiones son dosis de 0.1 a 1.5 microgramos kilo minuto o bolos de 50 a 100 microgramos. Vienen ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro, es útil sobre todo en el contexto de los ambientes prehospitalarios. Puede causar bradicardia refleja y puede generar una disminución ligera del gasto cardíaco por el aumento tan abrupto de la poscarga que genera. A diferencia de otras catecolaminas, la fenilefrina no es metabolizada por la catecol o metiltransferasa, pero sí es metabolizada por la monoaminoxidasa en las mitocondrias de los nervios y en el hígado. Tiene un efecto vasopresor que dura aproximadamente unos 20 minutos. No se recomienda su uso. La dopamina tiene dosis dopa, beta y alfa. Las dosis dopa de 1 a 3 microgramos kilogramo minuto ya no se utilizan. Antes se utilizaba para vasodilatación renal y nefroprotección, ya se sabe que no. Las dosis beta son de 3 a 5 microgramos kilo minuto y las dosis alfa son de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto.
Se utiliza en choques refractarios a vasopresores de primera y segunda línea, a dosis alfas. Se puede utilizar también en el contexto de las bradiarritmias a dosis beta. Hace parte de la famosa mnemotecnia MADE, marcapaso, atropina, dopamina, epinefrina, aunque su uso no es muy rutinario. Percátense que en el estudio SOAP, que comparó dopamina con norepinefrina, la dopamina se asoció con el doble de tasa de taquiarritmias, 24% versus 12%. La mortalidad global a 28 días no fue diferente estadísticamente. Hablamos de un 52.5 versus un 48.5. Me parece que sí es una diferencia significativa en el contexto clínico. Pero en el subgrupo de pacientes con choque cardiogénico sí aumentó la mortalidad. La vasopresina se utiliza a dosis de 0.03 a 0.08 unidades kilo hora a un máximo de 6 unidades hora. Vienen ampollas de 20 unidades en 1 mililitro, se diluyen 4 ampollas, o sea 80 unidades en 76 mililitros de solución salina. Es bien sabido que los pacientes en shock pueden tener niveles bajos de vasopresina y se ha postulado que el uso de la vasopresina en choque tiene gran utilidad precisamente por esa depresión que tienen los pacientes en shock, sobre todo en el contexto de las vasodilataciones refractarias. Actúa principalmente en receptores V1A y mejora el efecto opresor de otros vasopresores. Es útil mencionar acá unos estudios. Primero el estudio BAST. En el estudio BAST no hubo diferencia en la mortalidad entre la vasopresina y la norepinefrina, y en el estudio VANISH la mortalidad temprana fue similar. Hay un metaanálisis muy interesante que se publicó en el año 2019 en Nagendram con 1.452 pacientes en total, que mostró una tendencia a una menor mortalidad a 90 días. Acá pueden verlo. Cruzaba la unidad, pero había una tendencia hacia una menor mortalidad en los pacientes tratados con vasopresina, y lo que sí hubo de manera estadísticamente significativa fue menor terapia de reemplazo renal y una menor tasa de arritmias. Existen otras opciones como la terlipresina, celepresina, angiotensina 2 y los coadyuvantes que se han propuesto con una evidencia discutible. La vitamina C, el azul de metileno, que el azul de metileno cobró mucha importancia con el estudio de Glenn Hernández y su equipo, la hidroxicobalamina y la hidrocortisona. Vale la pena mencionar la utilización de algunos de estos fármacos en otros escenarios. Por ejemplo, los inotrópicos complementarios en el choque séptico. Se debe preferir la dobutamina. En el año 2016, Gordon publica un estudio con 516 pacientes que mostró que los pacientes tratados con levosimendan tenían un mayor consumo de oxígeno miocárdico, taquiarritmias y un fracaso en el winning respiratorio. En cuanto a los betabloqueadores en choque séptico, se ha propuesto la utilización de esmolón, y debemos mencionar algunos estudios como el de Morelli del año 2013. Morelli en el 2013 publicó un estudio con 77 pacientes con choque séptico, donde empleó una infusión de esmolol para poder mantener una frecuencia cardíaca entre 80 a 96 latidos por minuto durante la UCI. Y en este estudio el grupo del esmolol tuvo una mortalidad al día 28 de 49.4% versus una mortalidad en el grupo de control de 80.5%. Para el choque vasodilatador luego de la cirugía cardiovascular, debemos recordar que los pacientes en los posoperatorios de cirugía cardíaca tienen niveles más bajos de vasopresina, por lo cual el estudio Banks, que fue un estudio que se hizo con 300 pacientes en Brasil, mostró, tras comparar la vasopresina con la norepinefrina en el choque vasodilatador postcirugía cardíaca, que la infusión de vasopresina disminuía estadísticamente las tasas de mortalidad o de complicaciones graves, y también disminuía la frecuencia de fibrilación auricular, la estancia en UCI, la lesión renal aguda y la necesidad de terapia de reemplazo renal. Y finalmente, el choque post-infarto agudo de miocardio. Disculpen que aquí no está escrito infarto agudo de miocardio, pero es el choque post-infarto agudo de miocardio. Se tiene claridad de que se debe evitar la dopamina por lo que habíamos mencionado.